Señora presidenta, consejeras, lo primero, un verdadero placer poder agradecerles, lo hemos hecho en otras sesiones, a la presidenta y al conjunto del Gobierno, pero especialmente a las mujeres que están dirigiendo los dos departamentos, que creo que de una manera más activa, necesariamente más difícil, están dirigiendo los equipos que están haciendo frente a esta crisis. Yo quiero darles las gracias personalmente, en nombre de mi grupo, pero creo que en nombre de la mayoría incontestable de esta sociedad. La verdad es que creo que, frente a algunos apocalipsis que hemos escuchado en esta sala y en algunas apreciaciones a lo largo de todo este tiempo, la respuesta que están teniendo los equipos que ustedes dirigen, tanto en lo político como en lo administrativo y en el capital humano que ustedes están dirigiendo, creo de verdad que merecen el reconocimiento expreso. Lo quería hacer desde esta tribuna y hacerlo además de manera expresa a ustedes dos. Consejeras, eskerrik asko, yo creo, repito, que en nombre de la mayoría incontestable de esta sociedad, a ustedes y a sus equipos, con todas las dificultades, sin ninguna duda. Y vamos a hablar de muchas de ellas, yo creo que con la mayor de las ambiciones, que es la vocación de compartir, de ayudar al Gobierno en esta crisis que, es verdad, nadie podía decir conocía la dimensión en tiempo, en extensión de lo que se nos venía encima. Y quiero también, además, hacer un apunte, creo que es muy importante, en torno a la sesión que estamos celebrando, porque estamos celebrando esta comparecencia de la presidenta del Gobierno a petición de todos los grupos del Parlamento, en lo que, es verdad, en un formato excepcional, pero no es sino el cumplimiento de uno de nuestros quehaceres fundamentales en la labor de control al Gobierno, como grupos parlamentarios, como portavoces, que, quiero decirlo porque nos sobra, parece que nos sobra, y llevamos haciendo desde el principio de esta crisis, insisto, en un formato excepcional, pero como corresponde a la circunstancia excepcional. Y esto es importante porque nos ha permitido tener de una manera más o menos regular el relato de la acción del Gobierno ante el Parlamento y, por lo tanto, ante los representantes legítimos de la ciudadanía navarra, y, al mismo tiempo, estas sesiones nos han permitido compartir con usted, presidenta, y con su Gobierno, y hacerlo además ante la opinión pública, aquellas propuestas para tratar de superar de la mejor y de la más pronta manera posible esta crisis. Mi grupo parlamentario, presidenta, entró ya en materia de lo que ha sido esta sesión. Le pedía una valoración de la situación, de la evolución de la enfermedad en su letalidad y en su capacidad de contagio, cuando han pasado además ya más de 5 semanas desde que se iniciaron, digamos, las medidas más urgentes, las de confinamiento. Y lo cierto es que la evolución de estos datos, luego haré algún apunte sobre lo que nos ha remitido, pero lo cierto es que la evolución de estos datos necesita hoy de una explicación tan delicada como exhaustiva. Sé que lo ha hecho, pero yo creo que habrá que incidir y habrá que subrayar en torno a lo ocurrido con esa diferencia que se ha producido en pocas horas del número de personas fallecidas. Si hay una circunstancia de diferentes ratios, esto requiere que nos detengamos lo suficiente en la explicación, con dos objetivos. Primero, dar la información más ajustada a la realidad, y el segundo, no dejar margen a quien está interesado en hacer de este desfase un campo de batalla dialéctica y anímica. El rigor en los datos es esencial si lo que buscamos, yo no dudo que lo buscamos, es dar certeza, seguridad a la ciudadanía en lo que podemos hacerlo, que no es otra cosa que en el rigor de los datos que tenemos. Bien, nos ha dado una explicación, pero repito, yo creo que cuanto más apuntemos con la mayor de las delicadezas y exhaustividad en ese baile de cifras que se han dado, no tanto, es verdad, lo ha apuntado aquí, no tanto en las cifras que se han conocido en Navarra, que también ha habido una diferencia, como en las órdenes de contabilidad, que desde el Ministerio se han puesto como norma general y nos ha llevado a unos desfases importantes. Nos traen ahora el ECO a Navarra, lo han traído además a esta sesión en el arranque del debate de los portavoces parlamentarios y, por lo tanto, creo que estará bien. Pero nos dice además, contagios estabilizados, altas hospitalarias en estos momentos están superando a los ingresos. Yo también diría cuidado, lo ha dicho, una buena noticia con todo el cuidado. A ver, en estos momentos y a día de hoy en el Estado ha habido un pequeño repunte en contagios. Seguramente, quiero recordar, nos iban por delante un día en lo que es la vuelta a la actividad, un día por delante por la circunstancia de las festividades en Navarra, un día por delante en la vuelta a los sectores no esenciales, a la actividad de los sectores no esenciales.
No digo que no sea una circunstancia que no haya que asumir. Creo que en la toma de decisiones la seguridad es el primer factor y ha de ser el esencial, no es el único. Hay otros muchos y en eso, Presidenta, le hemos acompañado siempre. Pero por eso digo, tengamos en cuenta que mañana probablemente por esa misma circunstancia podamos vivirlo, o estamos asistiendo a que el ajuste de los datos en el Estado simple y llanamente nos ha llevado a que esa nueva contabilidad que se ha hecho pública recientemente, esté afectando. Por lo tanto, yo creo que es satisfacción porque las medidas que se han tomado dan respuesta, tienen respuesta, esto es importante, pero mantengamos la tensión, en optimismo, pero la tensión en torno a la población con estas cuestiones. Y luego nos dice, yo lo he entendido, si no luego me lo aclara, Presidenta, vamos a intensificar el control con los PCRs y con los test que nos han llegado desde el Ministerio o que se han producido con la llegada desde el Ministerio. Nos lo va a explicar la consejera. Yo creo que será interesante que lo conozcamos, porque el asunto de los test yo creo que del control es absolutamente crucial en la etapa que ahora hemos de acometer. Porque yo creo, Presidenta, que sin dejar de mirar atrás y a la urgencia, sin dejar de mirar a la urgencia, no atrás, a la urgencia, pero sin esperar un segundo más, lo que toca ahora es empezar a preparar la salida. Y sin vocación de ser prueba piloto de nada ni de nadie, yo creo que lo debemos ver así, sino trabajando en el diseño de una salida real a la medida de las oportunidades y de las necesidades de la sociedad navarra. No solo porque a ella nos debemos, por descontado, sino porque desde la mejor respuesta a la sociedad navarra será como mejor aportemos al conjunto de la respuesta global a la crisis. Si algo nos está demostrando esta pandemia es que las respuestas no pueden ser uniformes. Esa ha sido una de las mayores debilidades de la respuesta global a la crisis. Todos comprando en los mismos mercados, todos compitiendo por la misma patente de una vacuna, y además por la patente, ahí ya entran en juego otras cuestiones, bien, pero todos buscando soluciones donde no había soluciones para todos. Y quizá hemos olvidado otras circunstancias que luego analizaré. Yo no le voy a decir como el señor Esparza desobedezca a Madrid. Yo creo que lo que son competencias nuestras no tenemos por qué desobedecer a nadie, sino ejercer. Pero sí le dije desde el primer día, insisto, que una cosa es la coordinación y otra la inercia. Y en la inercia no debemos caer. Respuestas como la soberanía aplicadas a conceptos como el autoabastecimiento. Porque fíjense, hemos sabido ahora que nuestra industria, potente en tantos aspectos, no estaba preparada para surtirnos de mascarillas. No digo ya respiradores. Respuestas como la danesa en la crisis salarial, yo ya lo señalé y lo estamos viendo, no tenemos capacidad para responder en tiempo y forma a través de los ERTEs. No, y lo veremos. Respuestas como la coreana, que sin esperar ni tan siquiera a la Organización Mundial de la Salud, a mí me parecieron unos valientes. Y yo quiero, en este caso, traer aquí, decidió apostar por los test rápidos, los PCR, incluso cuando la OMS iba por otra vía, y está dando resultado en un confinamiento mucho más humano y, sin embargo, con control. Les está funcionando. Yo creo que son ejemplos en los que podemos y debemos mirarnos. Tenemos como sociedad una cierta capacidad de agilidad y tenemos que aplicarla a este caso. En definitiva, que la iniciativa buscando respuestas a la medida de nuestra responsabilidad primera sigue siendo, a nuestro juicio, a juicio de Geroabay, el camino que no debemos perder de vista. Por cierto, un apunte. No me puede creer que han pasado ya tanto tiempo. Bueno, como cuento con cierto margen, Presidenta, que nos lo ha prometido y además ya lo ha ejercido anteriormente, bien, un apunte nos dice, Presidenta del Gobierno. En turismo estamos ya en una estrategia, pero estamos esperando a ver cómo reacciona el turismo a nivel del Estado. No, si no tiene nada que ver el turismo navarro con el turismo del Estado. Si es que somos otra. Ni es una dimensión tan importante en nuestro PIB, pero es esencial. Pero las características del turismo de Navarra, turismo rural, turismo de pequeña escala, un turismo que no cuenta tanto con la bonanza climatológica, sino con la riqueza paisajística o gastronómica o cultural. Es que precisamente ahí es donde insisto y digo que no hagamos un seguidismo o seguimiento, que no sea inercia el eje de nuestra coordinación. Coordinación, sí. Como ejemplo, nos dice también en cohesión territorial Canal de Navarra. Es verdad, nadie le habíamos preguntado, pero yo sí le voy a decir, mire, tan importante como el agua, por ejemplo, y mirando en inversiones, si hemos de mirar a inversiones, banda ancha. ¿Sabemos cómo está viviendo la población navarra de Pirineo y Prepirineo esta crisis? Ante las carencias, y habíamos avanzado mucho en los últimos años, ante las carencias de banda ancha, inversiones en infraestructuras, estoy de acuerdo. Pero tan importante como el agua, y en según qué ámbitos y qué márgenes,
con una mayor urgencia ante esta crisis, en este momento, la misma, no digo más, banda ancha. Nos van a anunciar inversiones en banda ancha ya. Bueno, pues mirando, como digo, a esa especificidad. Por cierto, y en educación nos ha hecho una reflexión en torno a esa propuesta del Gobierno de Navarra. Yo le pregunto, ¿fue propuesta del Departamento de Educación a requerimiento del Ministerio? Me queda esa duda, lo digo porque lo han dicho hoy en una nota. A requerimiento del Ministerio, en la nota del Gobierno de Navarra. Y yo tenía entendido. Pero bien, en cualquier caso, como digo, tenemos retos y creo que es esencial que lo hagamos buscando el mayor consenso posible, tanto en esta Cámara como con los agentes sociales. Y vamos entonces al tan manido pacto. Coordinación sí, inercia no. Lo que tengo claro es que tenemos que ir a buscar acuerdos con contenidos bien definidos. Con contenidos bien definidos. Y por lo tanto, Presidenta, lo que le estoy planteando está muy lejos de nostalgias grandilocuentes y en blanco y negro. Yo creo que tenemos que mirar que para un reto como este no vamos a encontrar respuestas en el pasado. Un consenso o un pacto, llámalo como quiera, y creemos que toca a la hora de, y nos ha avanzado ya, que están diseñando una estrategia de salida, primero con este contenido, una alternativa al confinamiento. Segundo, definir cotas de soberanía adaptadas a los riesgos de la globalización. En tercer lugar, debe encaminarse de manera tan exigente como convencida a una estrategia conjunta en el seno de la Unión Europea. Y, finalmente, debe enfrentarse a los riesgos para la democracia en el siglo XXI y que en esta crisis están quedando perfectamente y dramáticamente retratados. Alternativa al confinamiento que, en opinión de Geroabay, tiene una primera condición inexcusable: la seguridad de las personas, una premisa que, lejos de ser una declaración bien intencionada, en esta crisis se llama prevención, EPIs, control, PCRs y test, y atención asumible por nuestra infraestructura sanitaria. Ese escalado creo que es absolutamente esencial. Así que vamos a centrar el consenso y el esfuerzo también el político, en responder a la necesidad de contar con EPIs, con mascarillas, con dispositivos de test y control, y lo demás será una pérdida irresponsable de tiempo. Presidenta, Señora si estamos en disposición. Le iba a decir voy terminando, no lo sé. Presidenta, si estamos en disposición de producir en Navarra PCRs y test rápidos para detectar el COVID-19, estaremos dando un paso de gigante y esa debe ser una de las prioridades. Consenso también en la salida de la severa crisis económica que ya está aquí. Es que ya está aquí. Como primera propuesta que mi grupo le hace, lo hicimos desde el primer momento, liquidez en manos del Gobierno, es decir, fondos públicos que nos permitan definir las políticas económicas que queremos marcar en la defensa de nuestra red empresarial, pero sobre todo de las trabajadoras y trabajadores de Navarra. Consenso para corregir, si no caeremos de nuevo en los errores de 2008. Consenso también para corregir las cuentas de este año, empezando por la definición rigurosa del escenario. Nos dice la consejera de Economía y Hacienda, hoy nos decía usted, estamos en una pérdida de 9 puntos de PIB, que si las cosas, reaccionan de la mejor manera posible, estaremos en torno a un 3 y pico % al término del año de caída de puntuación de PIB. Creo que es, optimista, supongo que en el rigor. Hemos pedido esa documentación, pero, yo creo que habrá que revisar las cuentas. No coincide esa apreciación o ese anuncio por parte de la consejera con decir que no hay que hacer una revisión de las cuentas. Segunda razón para ese acuerdo. Señora definir, Barcos, por favor, un nuevo marco de cuotas de soberanía adaptada a este mundo. Sí, voy a hacerlo muy rápido, Presidenta. Un nuevo marco de cuotas de soberanía. Miren, que en la Navarra del siglo XXI, con un PIB sostenido al 30% en la industria, como región emergente en la UE y así reconocida, tenemos que comprar mascarillas en China. Ya entiendo en el volumen, pero todas. Comprendo que puede parecer una reflexión un tanto tosca, pero francamente creo que da motivos para la reflexión en torno a revisar nuestras políticas de autoabastecimiento. Y eso es un pacto no solo político, es un pacto social, porque viene de repensar nuestro sistema de producción, pero viene de repensar también nuestro sistema de consumo. Y esto es muy importante. Tercera, y repito muy rápidamente, estrategia conjunta frente a la crisis en el seno de la Unión, lo tengo clarísima. Y cuarta razón para ese acuerdo, la defensa de la democracia frente a los ataques que esta crisis está desnudando de una manera implacable. Porque, francamente, ver enarbolar la bandera del duelo de manera desmedida y frentista a quienes negaron, por ejemplo, el duelo a las víctimas de la dictadura franquista, a quienes negaron el duelo a miembros de la conspiranoia o a miembros del ejército en el accidente del Yak 42, a los mismos que lo negaron el 11M, enarbolando la bandera de la conspiranoia, me parece que es inaceptable.
Creo que necesitamos, como digo, pacto, acuerdo, no solo político, también social, pero con contenidos y con esos contenidos, porque solo eso nos permitirá una mirada al futuro.